I'm still feasting also on that blessing this morning. Yo también aún me sigo gozando con esa bendición esta mañana. Oh, se excede la abundancia. No se saben las cosas que Dios hará por nosotros cuando nos congregamos. ¿Se han fijado que desde que nos consagramos hacia Dios, cómo han estado aconteciendo cosas aquí? Bendición tras bendición, poder tras poder, gloria tras gloria. Simplemente ha sido maravilloso y Él continuará haciéndolo. Estos pañuelos, ya he orado sobre ellos y si están aquí a quienes les pertenezcan. Ahora, solo quiero comentar por unos momentos y primero darles las gracias a todos ustedes por el regalo de Navidad tan fino, el traje que ustedes me compraron. ¿Era eso lo que había en el suyo, hermano Neville? Sí, señor, un traje. A los predicadores siempre les viene bien un traje. Maravilloso, qué bien. Ahora, ellos sudan, y ese sudor corroe la ropa más rápido que cualquier otra cosa que yo conozca. ¿Ven ustedes? Y simplemente se necesita mucha ropa para mantener a un predicador, y ropa buena. La tela de algodón de mala calidad se pudrirá rápidamente. Así que un buen traje como ese recibirá mucho uso. Y solo piensen, ustedes están apoyando y dándole esta ropa al siervo del Señor. Y el Señor los bendiga. Jesús dijo, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por lo tanto, ustedes no les compraron traje a 2 ministros. Ustedes le compraron 2 trajes a Jesús. Ajá. A eso se refirió él con, a mí lo hicisteis. Pero ese pequeño toque celestial esta mañana, ¿lo notaron ustedes? No hubo llamado al altar, nada. Solo fue después del mensaje y la frescura del Espíritu Santo bañando a la gente. La gloria de Dios moviéndose. Sencillamente comenzaron a pasar, a venir de todos lados. Y vi unos buenos amigos míos bautistas de la iglesia bautista de la calle Walnut, en Louisville, parados en el pasillo bañándose en el poder de Dios. Oh, hermanos, me reuní con ellos después del servicio. Dijeron, ese es el poder de Dios. Yo dije, eso es correcto. Por supuesto que tienen la razón. El poder de Dios. Y uno simplemente no encuentra palabras que decir. Uno simplemente no sabe qué decir. El Espíritu solo toma la reunión y uno no sabe lo que Él hará con ella. Suavemente, en dulzura, humildad, quebrantados. Oh, hermano Pat, eso para mí es el cielo. Sucede que soy uno de estos chapados a la antigua que le gusta así, con sentimiento. ¿Ve? Como el difunto Paul Rader. Él le dijo una vez estaba contando una historia y dijo que él y su esposa estaban sentados a la mesa y ella quería ir a alguna parte o hacer algo. Y él le respondía, no puedo. Y de esa manera, y no la dejaba que terminara. Así que él la miró y las lágrimas le rodaban por las mejillas. Y él le dijo a ella, pues mira, pensó en su corazón, si ella se resiente así de fácil, pues que se quede resentida. Así que él, como hombre, dobló el periódico y lo puso sobre el plato. Y ella siempre se paraba a la puerta y lo besaba para despedirlo. Y entonces, cuando él llegaba al portón de la cerca, ella se despedía, ondeando la mano. Y luego eso era todo. Ustedes saben, hasta que él regresara de su oficina. Y entonces esa mañana dijo que cuando salían, a la puerta, pues ella estaba parada junto a la puerta, y él la besó y caminó hasta el portón de la cerca. Abrió el portón, miró hacia atrás y ella estaba parada a la puerta con su rostro inclinado, aún resentida. Dijo que él se despidió ondeando la mano a Dios. Dijo que ella ondeó a Dios. Dijo que empezó a caminar por la calle y se puso a pensar, ¿qué si me pasa algo antes que yo regrese a casa? ¿O qué si algo le pasa a ella antes que yo regrese? Que Dios nos llamara de la escena. Y tan buena mujer que ha sido. Lo dulce que ella es y todo eso.
Y dijo que entre más se alejaba, más se apesadumbraba su corazón. Así que se dio la vuelta y regresó corriendo, abrió el portón de la cerca, entró corriendo a la casa, abrió la puerta, y cuando abrió la puerta, él oyó que algo lloraba. Miró alrededor y ella estaba parada detrás de la puerta. Dijo que él ni siquiera dijo, perdóname. Él no le dijo, lo siento. Él no le dijo nada. Dijo que él solo la tomó y la besó de nuevo y se dio la vuelta y se fue otra vez. Dijo que llegó al portón de la cerca y dijo que ella estaba otra vez parada a la puerta. Él dijo adiós y ella dijo adiós, igual como la primera vez. Pero la última vez fue con sentimiento. Así que de esa manera es, cuando es con sentimiento, ¿ven ustedes? Cuando realmente es algo de Dios. Now, in the nomination a few moments ago of a new trustee, Ahora nombramos hace unos momentos a un nuevo síndico, al hermano Sothmann. Estoy seguro que los síndicos y todos están conscientes ahora que al fin del año fiscal, a principios de enero, que todos los oficios de la iglesia, tales como pastores y diáconos y demás, terminan. Luego, si ellos quieren continuar, pastores no quise decir eso. Quise decir síndicos y diáconos y maestros de la escuela dominical y demás. El pastor es elegido por la iglesia y él se queda hasta. Y entonces ellos, si las personas, la junta actual de síndicos, o diáconos, o maestros de la escuela dominical o demás, si ellos quieren continuar, simplemente continúan. Si no quieren, entonces tienen que renunciar si no quieren continuar. Y si no hay nada en contra de ellos, entonces continúan para el próximo año. Y luego, si no continúan, entonces tienen una elección y nombran algún otro síndico o lo que haya sido el oficio. Por lo tanto, no obliga a un hombre a servir toda la vida en una mesa, sino mientras él sienta que Dios está con él y lo está ayudando, y él quiera hacer su parte, o la parte de ella, lo que pudiera hacer, para continuar con la obra de Dios. Siempre nos da gusto tenerlos para que sirvan con nosotros, ¿ven? Pero de esa manera se le da a la persona una oportunidad de servir por un año y ver cómo se sienten. Algunos de nuestros síndicos se quedan por años y años y años, y también los diáconos, y eso está perfectamente bien. Pero entonces, no hay un tiempo fijo. Si el síndico, o pastor, o alguien en la junta sienten que no pueden servir más, o se van a trasladar, entonces ellos solo notifican a la iglesia para que puedan poner a alguien más en su lugar. Y eso es lo que aconteció aquí en esta noche con el hermano Morgan, al renunciar el hermano William Morgan como síndico. Ellos necesitaban otro síndico, y el hermano Sothmann fue nombrado como síndico en otra ocasión, y entonces esta noche fue recibido en la mesa. Es oficial en lo que respecta a la iglesia. En nuestra iglesia es la soberanía de la iglesia. La iglesia cambia o coloca al síndico. La iglesia cambia al pastor o coloca al pastor. Sea lo que sea, es la iglesia en todo. Eso es apostólico. De esa manera se hizo en el tiempo de la Biblia. Por lo tanto, creemos entonces que ninguna persona es un dictador o algo en la iglesia. No queremos eso. Todo hombre, toda persona. Yo mismo, al votar por alguien, solo tengo un voto, igual como cualquier otra persona aquí de la iglesia. Solo un voto. No es lo que yo diga, es lo que dice la iglesia, ¿ven? Lo que dice el cuerpo de la iglesia. ¿Les gusta? Oh, yo creo que así es puramente escritural. De esa manera debe ser. Ahora, esta será una gran semana para mí, empezando mañana, si es la voluntad del Señor. Tengo que tomar decisiones para el año que viene en cuanto a todas las invitaciones. Quiero ir a la oficina y recoger todas mis invitaciones y traerlas a casa. Por tanto, en los próximos días voy a orarle a Dios y a orar que Él me guíe y me muestre qué dirección tomar y qué hacer. No vivimos en un tiempo como cuando Él estuvo aquí, que Dios lo guiaba de lugar a lugar, y Él estaba en una ciudad por unas horas y se iba a otra ciudad. Pero hoy
es un sistema diferente. Es una estructura. Hay grupos ministeriales y muchas cosas por hacer. Y la manera que lo hago, yo traigo todas mis invitaciones al África y las pongo allí. Todas las invitaciones a la India y todas las de California, las de Utah y todas las diferentes invitaciones. Y las pongo separadas en montones. Las dejo allí y entonces empiezo a caminar y a orar. Quizás me subo en mi carro y me voy por un día o dos. Regreso, orando. Algo viene a mi corazón para que vaya a un cierto lugar. Entonces veo si solamente es algo que me ha impresionado. Entonces después, luego si me ha impresionado mucho, voy a este montón donde está este cierto lugar. Entonces tomo una carta y la leo, la invitación, para ver dónde está. Entonces, a partir de allí, aquí está la razón por la que hago eso. Uno piensa en viajar unas 72 horas en un avión, en las tormentas, y subiendo, y bajando, y a la redonda, si ustedes alguna vez han viajado al exterior. Uno no sabe, algunas veces uno está arriba, y algunas veces está abajo, y balanceándose, y meciéndose, y cayendo a través de esas nubes, y sobre esa agua, por 3 días y noches. Luego uno baja a una tierra, y lo primero que lo enfrenta es Satanás. Pues, el grupo ministerial dijo esto. Algunos de ellos se dividieron en el voto y algunos están a favor. ¿Ven? Uno entonces pudiera decir, bueno, quizás el Señor no quería que viniera. Pero cuando uno es enviado de Dios, uno está preparado para enfrentar al enemigo. Uno dice, yo piso aquí en el nombre de Jesucristo. Yo vengo en el nombre del Señor Jesús y aquí me quedo hasta que su obra se lleve a cabo. ¿Ven? Y uno está listo para enfrentar la oposición. Así que ustedes me aman, yo lo sé. Entonces oren por mí esta semana para que yo tome las decisiones correctas, que la inspiración de Dios me guíe. Voy a tener ahora unas cuantas, lo que llamo pequeñas reuniones saltadas. Viajo a la Florida el 8, 9 y 10 de este mes. O a Tifton, Georgia. Tifton, Georgia, el 8, 9 y 10 de enero, quise decir, en vez de este mes. Y luego tengo que ir a Glasgow, Kentucky. Y quizás a Somerset, Kentucky. Y por una sola noche tal vez a Campbellsville, Kentucky. Y el hermano Rogers quería que yo viniera una noche donde él, pues sucedió, tuvimos que excluirlo la otra vez. Ahora, oren por el hermano Rogers. Estábamos en compañerismo hoy y lo tomé de la mano y lo encontré muy enfermo, físicamente. Así que oren por el hermano Rogers que está por acá. Él ha tomado bastante allá en sus manos y eso lo tiene nervioso y molesto. Y ahora está muy mal de salud. Y su esposa está muy enferma. Así que oren por esa parejita. Son hijos de Dios muy finos. Y yo le dije que el Señor mediante le daría a él una noche. Y el hermano Ruddle, una de nuestras pequeñas iglesias hermanas, acá por la 62. Un jovencito tímido que pasaba por aquí y ni siquiera podía levantar la mirada. Y él venía a la casa. Y yo supongo que la gente lo consideraba alguien bastante pesado, pero había algo en el muchacho que parecía ser genuino. Yo simplemente lo apoyé y lo apoyé. Le decía, hermano Ruddle, usted puede. Él decía, hermano Branham, me paro delante de una multitud y se me sube el corazón a la garganta y yo simplemente no puedo decir ni una palabra. Le decía, párese allí y vuelva y trágueselo y hable en el nombre del Señor. ¿Ven? Y ahora él tiene un tabernáculo del tamaño de este acá por la autopista, haciendo algo. Sean constantes. El muchacho tenía un llamado de Dios. Yo conocí a su padre y a su madre. Son personas finas. Y luego estaremos con Junie una noche allá en New Albany. Y, ustedes saben, solo pequeñas reuniones en las que puedo tener una noche aquí y una noche allá. Hasta que, si todo sale de acuerdo al itinerario, como el 25 de enero partiré para Miami, para la Convención Mundial Internacional de los Hombres Cristianos de Negocio del Evangelio Completo. Y de allí a Kingston, Haití, hasta Sudamérica, y subiendo hasta México. Y de allí a África. De África subimos hasta Escandinavia. Y así de esa manera. La mayor parte del año, creo yo, se destinará a reuniones en el extranjero. Así que oren por mí, pues debo tomar la decisión correcta. Ahora, eso es solo si es la voluntad del Señor. Si no, pues estoy dispuesto a ir a cualquier parte, a cualquier lugar. No importa en dónde sea, yo quiero ir.
Pero mientras me pueda parar en este polvo de la tierra en el que Dios me ha puesto, yo quiero predicar sus riquezas inescrutables hasta que la muerte me saque de este cuerpo. He determinado hacer eso por la gracia de Dios, si tan solo Él me ayuda. Si Él aparta su mano de mí, el diablo me matará. Así que ustedes solo oren que Dios mantenga su mano de misericordia sobre mí. Yo no estoy pidiendo su justicia, estoy pidiendo su misericordia. ¿Ven? Ahora, su justicia no. Yo no podría soportarla. Simplemente imploro su misericordia, porque sé que no soy digno, y nadie lo es. Y más vale que no pidamos su justicia. Queremos su misericordia. Ahora esta noche estoy un poco ronco, pero no podía rechazar la oportunidad de hablarle a este fino grupo de cristianos. Esperen, solo antes que haga este anuncio, permítame decir una cosa. Mientras todos ustedes están ahora unánimes de corazón, en acuerdo, y todo marcha en tanta dulzura, permítame hablarle solo por 2 minutos a mi iglesia. ¿Ven? Escuchen, amados míos, en el Evangelio, las estrellas de mi corona, si he de tener una, la compra de la sangre de Jesús. Yo hice esto con un propósito, de volver de esta manera. Nosotros lo decidimos así en un viaje de cacería, el hermano Roy Robertson, el hermano Banks Wood y yo, en un viaje que podíamos traer al regresar. El hermano Roy y todos nosotros hablábamos de nuestro pastor, el hermano Neville, y es un hombre que está delante de ustedes todo el tiempo, pastoreando y todo. Nosotros lo amamos. Pero con todo, siendo el hermano Neville el copastor, simplemente parecía un poco difícil para el hermano Neville tener que salir a encararse con todo eso. ¿Ven? Así que oramos, y parece que fue la voluntad del Señor que yo lo hiciera. Ahora le pedí al Señor que si Él me ayudaba, yo haría lo mejor que podía. Y esto después de yo mismo consagrarme, y después de lograr que la iglesia lo hiciera. Ahora, si Dios nos ha bendecido de la manera en que lo ha hecho en las últimas reuniones, con esa pequeña consagración, ¿qué no hará Él si la continuamos? ¿Ven? Solo continuémosla. Ahora escuchen. Entre ustedes se aman, pues los vi parados en los pasillos esta mañana y en esta semana con sus manos hacia Dios y el Espíritu amoroso moviéndose sobre ustedes. Ahora, no escuchen ustedes ni una sola cosa inmunda que el diablo tenga que decir. ¿Ven? Si el diablo les muestra algo o les dice algo malo acerca de uno de los miembros del cuerpo de Cristo, no lo crean. Pues tan pronto ustedes lo crean, ustedes estropean su experiencia. Y si ustedes ven a uno de los miembros del cuerpo de Cristo haciendo algo errado, no lo digan a nadie más. Más bien vayan a ese miembro y con amor, y vean si ustedes lo pueden traer de nuevo a Cristo. Y si ustedes no lo pueden hacer, díganle entonces a una sola persona, y que vaya con ustedes. Háganlo de la manera que dice la Escritura. ¿Ven? Pero no, si alguien dice, la hermana fulana de tal o el hermano fulano de tal, no crea usted una sola palabra. Usted simplemente no le dé cabida a eso. Pues recuerde, es el diablo queriendo hacer los pedazos a ustedes. Ahora, espérenlo venir, porque lo hará. Ahora, permita usted que el hombre bueno de la casa, la fe, se pare ahí mismo y no reciba usted nada en lo absoluto. Estas personas han estado con ustedes en lugares celestiales, teniendo compañerismo alrededor de las bendiciones de Dios, tomando la comunión en la mesa. Y el Espíritu Santo ha testificado que ellos son los hijos de Dios. Solo seamos muy dulces, bondadosos, perdonando, amorosos. Y si la otra persona habla mal contra usted, usted responda hablando dulcemente de ella. Miren cómo esa dulzura luego retorna a ustedes. ¿Ven? Eso es correcto. Siempre devuelvan bien por mal, amor por odio. Y solo... ¿Te estás sintiendo mejor, cariño, la niña allá atrás? Qué bien, estoy tan agradecido. Sí, solo fui atrás. Ella estaba allá atrás retorcida como un nudo. Y el Señor Jesús la ha traído ahora y la ha presentado ante la reunión. Estamos muy agradecidos por eso. Por eso dejé el púlpito hace unos momentos. Dijeron que habían orado y no contactaban al Señor. Ahora, no dejen ustedes de hacerlo.
Comprométanse a eso con Dios. Dios, por tu gracia, eso es lo que yo haré. No importa cuando alguien hable mal. Devuelvan el bien. No piensen mal. Si ustedes piensan mal y ustedes solo están diciéndolo hipócritamente, entonces ustedes están errados. Ustedes solo continúen consagrándose a Dios hasta que realmente se sientan bien hacia esa persona. Así es como se hace. Entonces la dulzura de las bendiciones de Dios simplemente cubrirá su alma. Así se vive victorioso. Entonces nada les puede hacer daño mientras se mantengan ustedes en amor. Bueno, ustedes dicen, ven, si se tienen lenguas, cesarán. Y si tienen ciencia, se acabará. Las profecías se acabarán. Pero cuando ustedes tienen amor, eso perdura para siempre. ¿Ven? Y no solamente amen a aquellos que los aman a ustedes, sino que amen a aquellos que no los aman. Pues es fácil para mí amar a cualquiera que me ama, pero intente amar a alguien que no lo ama a usted. Allí podrán probar si ustedes son cristianos o no. Alguien que no los ama, y aún en su corazón, usted los ama. Ahora, si usted no lo hace, entonces siga aferrado de Dios. Está allí, porque yo sé que es la verdad. Amén. Yo sé que es la verdad. Ahora vamos a abrir la preciosa palabra en estos momentos. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, solo para un mensaje corto. Estoy un poco ronco, no obstante. Pasé una tarde maravillosa con los hermanos y las hermanas, y no llegué sino hasta casi las 6. Y solo entré deprisa al cuarto y me arrodillé al lado de la cama, en la recámara, y oré por unos momentos. Me levanté y tomé mi Biblia y empecé a leer. Y vi una revista puesta allí, y la tomé, y estaba escrita en afrikáans, así que no la pude leer. Y a veces, leyendo, uno se topa con una palabra. Y esa palabra cobra vida para uno. Así es como un ministro recibe su mensaje. Simplemente empieza a leer la Biblia, algo. Cuando menos lo piensa, se topa con algo. Luego algo se añade a ese algo, y algo se añade a ese algo. Luego subráyelo, y vaya al púlpito y léalo. Dios hará lo demás, ¿ven? Él se encarga del resto. Ahora, algunas veces uno se enfoca tanto, al grado que hace cortos pensamientos o cortas notas de pensamientos que ha tenido. Algunas veces en una reunión donde uno tiene que venir tan rápido a la plataforma que solo lee rápidamente esos cortos pensamientos que tuvo. Quizás el Espíritu Santo se los vivifique a uno nuevamente. Yo he hecho eso muchas veces. Ahora, Hebreos 11, leamos el versículo 1 para empezar. Y leeremos muchos versículos. Es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿No es rico eso? Permítanme leer de nuevo ese versículo 3. Escuchen atentamente. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es la palabra de Dios. By faith Abel offered unto God a more excellent Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún hablaba por ella. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De hecho, 500 años de vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet,
Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Oremos ahora por un momento e inclinemos nuestros rostros. Lord, our most gracious God and Father, we come now into thy presence Señor, again with bondadoso thanksgiving. Dios y Padre nuestro, entramos ahora de nuevo en tu presencia con agradecimiento. Y no solo estamos sintiendo ahora que estamos en tu presencia, porque hemos inclinado nuestros rostros para orar, sino que creemos que estamos constantemente en tu presencia. Pues los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, y tú sabes todas las cosas, y conoces los pensamientos del corazón. Por lo tanto, Señor, la razón por la que inclinamos nuestros rostros es para hacer esta petición, que tú perdones todas nuestras ofensas y transgresiones contra ti, y que una vez más nos sea extendida tu misericordia, a tal grado que tú abras nuestros labios para hablar y nuestros oídos para oír, y que en esta noche tu palabra pueda llegar a ser real a nosotros. Que estos pocos versículos que hemos escogido para leer puedan llegar a ser una gran ayuda a cada miembro de tu cuerpo místico en la tierra, tu iglesia espiritual, la iglesia de los primogénitos, esa iglesia que ha sido comprada por la sangre de Jesús, que ha sido lavada y ha sido santificada y será presentada a Dios en aquel día sin mancha ni arruga. Estamos agradecidos contigo porque tenemos la fe para creer que somos participantes de esta bondad de Dios por medio de la justicia y misericordia de nuestro Señor Jesús. Oramos para que ahora cures toda enfermedad. Estamos agradecidos contigo por tocar a esa muchachita hace unos momentos, postrada allí en el cuarto, retorcida de dolor. La vimos salir caminando con esa fe de niño y aceptándote a ti y tu misericordia. Y te damos las gracias por esto. Y oramos que recuerdes al pequeño tan amado de la hermana Baker en Kentucky, y aquellos que mencionó el hermano Neville, y, oh Dios, la cantidad innumerable de enfermos en todas partes. Y especialmente, Señor, aquellos que no son salvos y que no te conocen. Si mueren en sus pecados, ellos no podrán venir donde tú estás. Oramos que tú nos des testimonio y poder, valor para hablar la palabra y sabiduría para saber cuándo hablarla. Y luego háblanos cuando hayamos dicho lo suficiente para que nos vayamos y dejemos al pueblo asombrado, maravillado del gran Espíritu Santo y su obra. Concédelo, Señor. Escúchanos ahora. Oramos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. I would like to speak just for a short time upon the subject of senses. Y me gustaría hablar por un corto tiempo sobre el tema de los sentidos. Nos ha sido enseñado que el hombre natural tiene 5 sentidos. Y esos 5 sentidos controlan o dan. Dios le dio a él estos 5 sentidos para contactar su hogar terrenal. Y esos sentidos se conocen como vista, gusto, tacto, olfato, oído. Esos 5 sentidos, los cuales son conocidos por el hombre natural, y son buenos. Y nosotros no podemos funcionar o vivir una vida normal cuando uno de estos sentidos falla en su función. Su vista, oído,
tacto, olfato o gusto. Sin ellos no podemos ser normales. Algo faltaría, una porción de vida que no podemos contactar si ese sentido no funciona. Y son buenos, y son útiles, y ellos nos fueron dados por Dios. Dios dio esos sentidos, pero les han sido dados a ustedes como un don. Y depende de cómo usted, a qué rinda usted estos sentidos. Así será controlada su vida, por la manera que rinda esos 5 sentidos. Ustedes, lo que ven, lo que oyen, lo que gustan, huelen o palpan, a lo que estén rendidos esos sentidos, ellos lo dominarán a usted. Y estamos agradecidos con Dios por tener los 5 sentidos. Pero estos 5 sentidos de ninguna manera les fueron dados a ustedes para guiarlos. Les fueron dados a ustedes para su contacto terrenal. Pero a ustedes les fue dado el 6º sentido. Y ese 6º sentido le pertenece exclusivamente al cristiano. Y usted no puede tener este 6º sentido hasta que usted no llegue a ser un cristiano. Es la única manera en que usted podrá tener más de los 5 sentidos naturales de la persona natural. Pero el 6º sentido es mejor conocido para el cristiano como la fe. Es el que lo gobierna y lo guía a uno, y es superior a todos los demás sentidos. Es superior a todos los sentidos, a los otros 5 sentidos. Ahora, yo no diría que porque recibimos el 6º sentido, que los 5 sentidos ya no sean de provecho. Seguro que lo son. Esos 5 sentidos les fueron dados a ustedes por Dios y deben ser usados. Pero cuando los 5 sentidos actúan contrario a la palabra de Dios, entonces están mintiendo. Ahora, el 6º sentido no puede mentir. Es un super sentido. Y de eso es lo que quiero hablar. Esta mañana hablé sobre una super señal. En esta noche sobre un super sentido. Y el super sentido es el Espíritu Santo, la fe de Dios que mora en ustedes. Y si ustedes permiten que los 5 sentidos se rindan al 6º sentido, éste los guiará y traerá los otros 5 sentidos bajo el control de ese super sentido. Pues está muy por encima del sentido natural, así como el hombre espiritual está por encima del natural. Está tan distante y tan alto como los cielos. Está por encima del hombre natural y sus 5 sentidos. Los hace creer cosas que ustedes no pueden ver. Los hace actuar donde ustedes no piensan que los 5 sentidos ni pensarían hacerlo. El diablo puede entrar en estos 5 sentidos y mentirles a ustedes. Pero él no puede tocar ese super sentido. Ese está más allá, lejos de su alcance. Este viene de Dios. Se llama la fe. Esa gran cosa es la fe. Y los 5 sentidos no controlan al 6º sentido. Más bien el 6º sentido controla los 5 sentidos. El supersentido controla los sentidos naturales. Y los 5 sentidos son vista, gusto, tacto, olfato, oído.
Y el supersentido es algo que los hará creer la palabra de Dios, porque es de lo único que hablará. Y los hará creer cosas que ustedes no pueden ver, gustar, palpar, oler o oír, porque tomará la palabra de Dios y les dará esa palabra a ustedes y los hará caminar contrario a cualquier otra cosa que haya, excepto la palabra de Dios. Por fe, la fe lo hace. Ahora, al dar esta ilustración de los sentidos, el hombre natural nace con estos sentidos. Así que son sentidos dados en lo natural. Y eso realmente es lo único que él sabrá al respecto, en su pensamiento intelectual. Él solamente puede pensar como un hombre. Él puede ver como un hombre. Él puede entender como un hombre. Él puede oír como un hombre. Pero cuando él llega a ser gobernado o regenerado, como nosotros lo llamaríamos, nacido de nuevo, entonces ese sexto supersentido toma control de él. Al hacerlo, ese supersentido lo eleva a un lugar donde tiene fe para creer cosas que él no pudiera oír, cosas que él no pudiera ver, entendimientos que él no pudiera entender. Él lo cree de todas maneras, porque él es gobernado por ese sexto sentido, ese supersentido. Oh, cuán maravilloso es saberlo y pensar lo sencillo que es, creerlo. Ahora, ustedes no pueden creerlo hasta que sean regenerados. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús el Cristo, sino por el Espíritu Santo. Vimos eso esta última semana, y ha sido piedra de tropiezo especialmente para la gente de creencia pentecostal. Cuando me oyen decirlo, Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La vida eterna solamente viene de Dios. Y nadie puede decir que Jesús es el Cristo, sino por el Espíritu Santo. Ustedes solo están tomando lo que algún otro dijo, lo que ustedes aprendieron por el intelecto, lo que ustedes aprendieron por los 5 sentidos naturales. Pero cuando entra el sexto sentido, el Espíritu Santo, Él quita todos los razonamientos de estos 6 sentidos y 5 sentidos y los eleva a ese sexto sentido para hacerlos creer cosas que ustedes no pueden ver, gustar, palpar, oler u oír. Hace algo en uno. Después pueden decir que Jesús es el Cristo, porque han sido testigos de ello. No que la instrucción intelectual les ha enseñado, sino lo que ustedes han experimentado. ¿Qué hace entonces el sexto sentido, hermano Branham? ¿Para qué vino el sexto sentido? El sexto sentido vino con este fin. Ahora, el sexto sentido es la fe, el super sentido. Ahora, si el sexto sentido vino únicamente con este fin, y fue hacer que los 5 sentidos en usted nieguen toda cosa que es contraria a la palabra de Dios. Para eso es el sexto sentido. La Escritura habla de derribar razonamientos. Los 5 sentidos harán que usted razone. Bueno, pues, ¿por qué debería este hombre? ¿Por qué debería? Pero el sexto sentido no considera eso, en lo absoluto. Está mucho más allá de eso. Se ha elevado mucho más, al grado que al tenerlo ni siquiera entran razonamientos. En lo absoluto. Nosotros lo creemos. Está mucho más allá de cualquier cosa que los 5 sentidos pudieran decir al respecto. Ahora, prepárense para un servicio de sanidad. ¿Ven? Nosotros lo creemos. Ustedes caminan por medio de ese sexto sentido. Ustedes hablan por medio de ese sexto sentido. Ustedes viven por medio de ese sexto sentido. Ustedes mueren por medio de ese sexto sentido. Y se levantan por medio de ese sexto sentido. Ese super sentido. Algo que está en usted, que es diferente al hombre natural. El hombre natural solo tiene estos,
Y están bien, si pueden ser traídos a sujeción al sexto sentido. Si la mente natural dice, lee la palabra de Dios y dice, esa es la palabra de Dios, está hablando la verdad. Pero si la lee y dice, no es toda la palabra de Dios, o ya fue algo, ya lo fue para un tiempo, pero no ahora. Entonces, ese sexto sentido entra y dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven? Esa es la diferencia. Por eso es que tantas personas fallan en su sanidad. Ellos quieren venir con una concepción intelectual. Dicen, oh, yo hago esto, o yo creo esto, y demás. Pero si es ese sexto sentido que lo está diciendo, entonces no hay nada que jamás los aparte de ese sexto sentido. El sexto sentido ha venido sobre el ser humano para hacerlos negar cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios. Cualquier síntoma que es contrario a la promesa de Dios, el sexto sentido dice que no está allí. Si el cristiano ha nacido de nuevo. Y cuando menos lo piensa, algún infiel incrédulo viene al cristiano y le dice, bueno, mire, no hay tal cosa como ese Espíritu Santo. Usted simplemente está errado en eso. Usted está loco si cree cosas como esa. No hay tal cosa como esa. Ese sexto sentido entra inmediatamente en acción. Permítame mostrarle en la Biblia donde no es posible que usted reciba el Espíritu Santo, ¿eh? Yo le puedo mostrar donde lo recibieron los discípulos, pero yo... Bueno, usted le dice, mire, y el sexto sentido lo apuntará allá y dirá, pero él dijo, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Bueno, es que eso quiso decir sus hijos allá. No quiso decir que sea para usted. Eso no es para usted. Pero ese sexto sentido sabe que no es así. ¿Por qué? Ya está en usted. Ellos lo dijeron demasiado tarde. Usted ya lo ha recibido. La gente que dice no hay tal cosa como el Espíritu Santo no saben de lo que están hablando. Como el muchacho que estaba pelando una manzana y un incrédulo le preguntó, debatiendo en una reunión. Él dijo, ¿qué quieres? ¿Qué buscas aquí? Él le dijo, le quiero hacer una pregunta, mientras él se estaba comiendo la manzana y disfrutándola. Una persona simple, parecía un delincuente, con el pelo colgándole por la cara y le faltaba un diente enfrente. Traía puesta una chaqueta vieja, sucia de overol. Él dijo, solo le quiero hacer una pregunta. El incrédulo había dicho, no existe tal cosa como Dios. Es pura emoción, eso es una tontería, no es más. Y el muchacho dijo, quiero hacerle una pregunta, Señor. ¿Esta manzana es dulce o agria? Él dijo, bueno, ¿cómo lo sé? No me la estoy comiendo. Él dijo, es exactamente lo que pensé. Y se fue. ¿Cómo sabe usted? Cuando no ha probado del Señor. ¿Cómo sabe? Cuando usted no ha recibido el Espíritu Santo, si Él es real o si no lo es. ¿Cómo sabe usted si hay fe y poder? ¿Cómo sabe usted que no hay gozo inefable y lleno de gloria cuando usted nunca ha probado para verlo? El sexto sentido lo guía a eso. El sexto sentido le declara eso a usted. No hay poderes intelectuales en lo absoluto que le puedan traer eso a usted. Los poderes intelectuales razonarán y dirán, bueno, eso es psicología, es algo que sucede por esta razón, y eso es emoción entre la gente. Pero cuando entra el sexto sentido, él niega todas esas cosas y lleva a la persona directamente a los senos de Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Por fe. Por fe Abraham, por fe Isaac, por fe Jacob, todos por la fe. Es el sexto sentido que lo hace. El sexto sentido niega todo síntoma, todos los síntomas, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios, cualquier sentimiento, emoción. Alguien dice, oh, bueno, se oró por mí, pero no me siento mejor. El sexto sentido jamás toleraría eso. El sexto sentido diría, esa es una mentira. Me siento mejor, me estoy recuperando. Dios lo dijo, y allí concluye. Amén. Dios lo dijo. El sexto sentido solo se alimenta de la palabra de Dios.
ese super sentido. Es super, por encima de los sentidos. Es un sentido mayor. Es una fe. Es un poder que conmueve e impulsa. Amén. Es algo que lo hace hacer a uno cosas que nunca pensó que haría. Es el sexto sentido, el super sentido. Se ora por usted. Digamos que usted tiene una mano lisiada y se ora por su mano. Usted pasa allí arriba y cree que Dios va a sanarlo. El pastor ora por usted. Usted regresa. El viejo hombre natural dirá esto: no sientes diferencia en esa mano. No estás mejor que antes. Pero el sexto sentido viene y dice: eso es mentira. Se ha orado por ti. Eso lo concluye. Amén. Como una mujer que vino una vez a nuestra reunión. Y ella vino a nuestra reunión, 2 de ellas. Pasaron por la plataforma. Ellas habían visto los discernimientos. Esas mujeres estaban simplemente abatidas. Ambas eran verdaderas cristianas. Una llegó allí y el Espíritu vino y dijo: usted está sufriendo con un problema estomacal. Y su rostro se iluminó. Ella dijo: eso es verdad. Y el Espíritu Santo dijo, a través de mí, dijo: y es una úlcera. Es causada por una condición nerviosa. Usted ha sido examinada por un cierto médico. Y él dijo que usted no podía, le es necesaria una operación para sacarle eso. Ella dijo: toda palabra de eso es verdad. Y entonces, viendo que ella era tan creyente, entonces dijo: su nombre es señora tal y tal. Usted viene de tal y tal lugar. Ella dijo: esa es la verdad. ¿Qué era? El sexto sentido captándolo. El sexto sentido y el Espíritu Santo estaban parados lado a lado. El Espíritu Santo estaba hablando. El sexto sentido estaba diciendo: amén. Allí está. Algo tiene que suceder. Cuando Marta salió corriendo a encontrar a Jesús, y cuando ella dijo: Señor, observen el sexto sentido. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Allí está el sexto sentido. Jesús recobró su compostura, dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué es lo que vas a decir, razonamiento? Allí yace un hombre que está muerto y lleno de gusanos. Pero acababa de decir que Él era la resurrección y la vida. Esa es la palabra de Dios. Ese sexto sentido, más allá de la ayuda del médico, más allá de los conocimientos de la investigación científica, desafía todos los razonamientos y los derriba. ¿Por qué? Está dando testimonio de la palabra de Dios. Yo soy. No que yo seré o yo era. Yo soy ahora. Yo soy la resurrección y la vida. Un hombre. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo: sí, Señor, el sexto sentido. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tu hermano resucitará. Oh, vaya. Ellos fueron al sepulcro. Con esas dos cosas juntas, algo tenía que suceder. Ese era el supersentido. Con Dios parado allí presente, algo tenía que suceder. El sentido era, el supersentido era Dios. Había algo diciéndole eso a Marta. Ella lo había visto a él. Ella sabía quién era. Ella reconocía que él era el mismísimo Mesías. Y sabía que si ella solo podía llegar a él, si ella solo podía acercarse a él y presentar el caso, solo oír una promesa de él, era todo lo que ella quería. Cuando él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto. Eso era todo lo que Marta quería oír. Era todo lo que ella quería, porque el sexto sentido, el supersentido, la fe de ella, la estaba moviendo a confesarlo a él, a creerle. Esta mujer, cuando ella se bajó de la plataforma, era así, dice el Señor: regrese a casa y coma. Jesucristo la sana.
Ella se fue a casa. Esa noche, una amiga de ella que vivía en la vecindad, era la tercera o cuarta detrás de ella, y tenía un gran nudo en el cuello. Y aquí llegó ella muy emocionada por su vecina, que iba a ser sanada de esa úlcera que tanto la había molestado. Este era uno de los cientos de casos, de los miles de ellos. Y este gran nudo le salía del cuello. Y ella llegó allí. Yo dije, nadie tendría necesidad de discernir eso. Pero usted está contenta por algo. Usted ha estado emocionada debido a que esa mujer sentada allá es una vecina suya. El Espíritu Santo. Ella pensó, ¿cómo es que ese hombre puede saber eso? Tiene que haber algo que se lo revele a él. Así que después de decir eso, dijo, ¿usted está pensando en su cuello? Sí. ¿Cree usted que eso la dejará? Yo lo creo, dijo ella, con todo mi corazón. Yo dije, así dice el Señor. Vaya a casa y usted recibirá su sanidad. El hombre natural miró alrededor y no podía ver ninguna señal. La mujer con la úlcera fue a casa e intentó comer y... ¡qué cosa! Por poco se muere. Oh, el hombre natural, el sentido natural, el sentido. Todavía declaraba que la úlcera estaba allí. Así que, después que habían pasado como 1 o 2 semanas, ella fue por toda la vecindad y a toda su gente en la iglesia testificando, el Señor me ha sanado. Y ellos le dijeron, ¿ya estás comiendo? No, no exactamente todo lo que quiero, pero, dijo ella, ya estoy sana, porque por su llaga yo estoy curada. No importaba cómo se sentía. Ella de todas maneras ya estaba sana. Y una mañana los niños se habían ido a la escuela y ella sintió mucha hambre. Estaba parada lavando los platos frente a la ventana. Ella vino a la reunión, a otra reunión como 1 año después. Y estaba lavando los platos, y cuando ella, lo primero que sintió fue una sensación extraña que pasó sobre ella. Y pensó, ¿qué fue eso? Sentí como que quería gritar. Y su esposo le había hablado, le dijo, cariño, deja de hablar acerca de esa sanidad. Dijo, porque aunque él era un cristiano, dijo, estás trayendo un reproche a la causa. ¿Cómo puede usted traer un reproche cuando está testificando de su palabra? Usted traerá un reproche si no testifica de ella. Dijo, si fuiste sanada, entonces fuiste sanada. Ella le dijo, ese hombre se paró y me miró a los ojos y me dijo mis enfermedades y las cosas que yo había hecho y quién era yo y de dónde venía. Ella dijo, no había estado en el edificio ni 15 minutos cuando él vino a la plataforma. ¿Cómo es posible que este hombre supiera eso? Yo nunca lo había visto a él en mi vida. Y él me dijo, así dice el Señor, usted está sana. Y ella dijo, yo creeré eso hasta que me muera. Ella dijo, yo lo creeré a pesar de todo. Así que ella y su hermana, de más abajo, una amiga, habían hecho un pacto con Dios que ellas retendrían esa fe. Esa mañana ella se sintió muy extraña. Y en unos minutos sintió hambre. Así que los niños habían dejado un poco de avena en un plato pequeño. Y dijo que la avena siempre la afectaba mal. Si alguien ha sufrido una úlcera, saben cómo es. Así que ella tomó un par de bocados de esa avena. Oh, hermano, dijo ella, pagaré por esto, me supongo. Pero uno de estos días estaré bien. Pero notó que ella seguía con hambre. Así que simplemente acabó el plato. Ella esperó unos minutos para ver lo que sucedía. Nada sucedió. Se sintió bien, todavía con hambre. Se frió un par de huevos y se sirvió una taza de café con pan tostado y tuvo un verdadero jubileo. Ella simplemente comió todo lo que pudo comer. Ella continuó lavando los platos. Y como una media hora después, ella sintió hambre de nuevo. No tuvo efectos adversos. Ella se puso su pequeño gorro y se fue por la calle a la casa de aquella vecina. Y cuando llegó allí, pensó que quizás había habido una muerte en la familia. Ellos estaban clamando y gritando y caminando de allá para acá. La mujer había dormido hasta tarde esa mañana y se levantó, buscando el crecimiento que tenía en el cuello, y había desaparecido durante la noche. ¿Qué era? Dios obrando. Acá, en el tabernáculo Cato, cuando tuvimos esa reunión,
Ese muchacho lisiado entró allí y se oró por él. Muchos de ustedes estaban allí para verlo. Ellos lo llevaron a esa sala de emergencias. Billy me llevó a él. Ellos lo tuvieron en la plataforma por 3 o 4 noches en el edificio. No recibió una tarjeta de oración, así que lo llevaron a la sala de emergencias. Yo entré allí y oré por él. Lo miré. Él dijo, señor Branham, ¿me puede dar algún consuelo? Yo dije, sí, señor, hijo. La polio te puso en esta condición. Él dijo, eso es correcto. Yo dije, tu nombre es tal y tal. Vienes de un cierto lugar. Eso es correcto, dijo él. Dijo, ¿y de mi sanidad? Yo dije, por su llaga fuiste curado. Él se fue a casa testificando, dando la gloria a Dios. Y según ellos, él trajo tal reproche en la vecindad que un domingo un grupo de ministros entró y se sentaron junto a él y le dijeron, debes dejar de hacer eso. Estás trayendo reproche a la causa. Y el joven sentado allí dijo, Señor, si usted estuviera donde yo estoy, si usted estuviera en la silla en la que yo estoy sentado, usted no trataría de robarme la última esperanza que tengo en Cristo. Dijo, por su llaga yo soy curado. Y en cuanto dijo eso, estaba sentado allí paralizado, pies, manos, cuerpo, espalda. Y en cuanto él dijo eso, se levantó de la silla de ruedas, glorificando a Dios. ¿Qué? Sus sentidos naturales decían que él se quedaría sentado allí. El médico dijo que él estaría allí para siempre, o mientras viviera. Pero el sexto sentido dice, por su llaga yo soy curado. Y él no tendría nada que ver. Es derribar todo lo contrario a lo que Dios dice. Para eso es el sexto sentido. El anciano John Rhyn, no R-Y-A-N, sino R-H-Y-N. Era un ciego limosnero en Fort Wayne, allí donde fuimos aquel día, y se oró por él en la reunión. Esa fue la noche antes que el piano tocara. El gran médico ahora está cerca, sin nadie cerca de él. Y cuando él estaba ciego, era de profesión católica, y él se detuvo en la línea, y yo lo miré y le dije, su nombre es tal y tal, John Rhyn. Sí, usted es un limosnero en la esquina, usted ha estado ciego por años. Sí, eso es correcto. Usted es de profesión católica, eso es correcto. Yo dije, así dice el Señor, reciba usted su sanidad. Dijo, gracias, Señor. Yo dije, dé las gracias al Señor. Él dijo, pero yo no puedo ver. Yo dije, eso no tiene nada que ver en el asunto. Usted está sano. Y él dijo, él se fue. Ellos lo ayudaron a bajar de la plataforma. El hombre natural no podía ver nada. Ellos no podían ver resultados de eso en lo absoluto. Bueno, dijeron, él sigue tan ciego como siempre. Así que 2 de sus amigos lo trajeron y lo pusieron otra vez en la línea de oración, y lo pasaron otra vez. Howard lo dejó pasar. Cuando regresó otra vez, él dijo, Señor, usted me dijo que yo fui sanado. Yo dije, usted me dijo que me creía. Él dijo, yo sí le creo. No tengo razones para no creerle. Dijo, usted me ha dicho todas las cosas de mi vida. Y él dijo, yo no sé qué hacer. Dijo, había una mujer allá atrás testificando y hace unos minutos ella tenía un bocio y se le ha desaparecido. Yo dije, entonces, si usted me cree, ¿por qué me está cuestionando? Yo le estoy diciendo la palabra de Dios. Él dijo, ¿qué debo hacer, Señor? Sabiendo que él era católico y necesitaba algo físico de qué aferrarse, le dije, solo siga testificando. Por su llaga yo soy curado y dele gloria a él. El anciano, las próximas 2 o 3 semanas, él se paraba en la esquina y vendía periódicos. Gritaba, extra, extra, gloria al Señor, estoy sano. Extra, extra, gloria al Señor, estoy sano. Cuando él regresó a la reunión la noche siguiente, yo casi no podía predicar por causa de él. Se levantaba y gritaba, guarden silencio todos. Gloria al Señor por sanarme. Gloria al Señor por sanarme. Como católico, él no sabía cómo agarrarse de la fe, pero sabía que si él seguía diciéndolo y seguía y seguía y seguía, ese sexto sentido comenzaría a obrar. Eso es correcto. Gloria al Señor por sanarme. Él estaba parado en la esquina gritando, gloria al Señor por sanarme, extra, gloria al Señor por sanarme. Y él caminaba por la calle. Cuando alguien pasaba le decían, ¿cómo estás, John? Gloria al Señor por sanarme, muy bien. Y ellos se reían de él y se burlaban.
Y otro muchachito, vendedor de periódicos, lo guió a la barbería para una afeitada, como unas 2 o 3 semanas después de la reunión. Y el peluquero lo sentó en la silla, y le puso espuma en la cara y le dijo, John, dijo él, tengo entendido, un sábelotodo. Le dijo, tengo entendido que fuiste a ver al sanador divino cuando... aquí. Él dijo, sí, fui allá. Él dijo, tengo entendido que fuiste sanado, solo para burlarse de él. Y el anciano dijo, sí, gloria al Señor, Él me sanó. Y se le abrieron los ojos. Él se levantó de esa silla del barbero con una toalla todavía en el cuello. El peluquero trataba de alcanzarlo con la navaja de afeitar en la mano. Y por la calle se fueron. ¿Por qué? La palabra de Dios había entrado en acción. La pequeña Georgie Carter postrada allá, la cual todos ustedes conocen. Aquí hay algunos allegados a ella. Estuvo postrada ya por 9 años y 8 meses. No podían hacer más que jalar un hule debajo de ella, por los riñones y los intestinos. Ella pesaba unos 15 kilos, postrada ya en Milltown, Indiana. Y sus parientes pertenecían a una iglesia que, cuando yo fui a llevar a cabo una reunión allá en la iglesia bautista de Milltown y a orar por los enfermos, esa iglesia dijo, si algún miembro de esta congregación asiste allá con ese fanático, los excomulgaremos. Y su padre era un diácono. Pero ella había obtenido mi librito llamado Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El hermano Hall me llevó allá con ella una tarde. Su madre salió corriendo de la casa. No quería tener nada que ver con eso. Yo entré y oré por ella. Dijo, bueno, ¿qué acerca de aquella muchacha Neil? Ella sabía acerca de la visión. Yo dije, esa fue una visión, hermana. Yo solamente puedo orar. Usted tenga fe. A la pobrecita le habían enseñado a estar en contra de esto. Unos días después, yo estaba parado allí bautizando. Ella estaba allá llorando, pues ella había prometido que vendría y se bautizaría de nuevo en el nombre de Jesucristo, si tan solo Dios la sanaba. Y allí, ella con sus piernitas como del tamaño de un palo de escoba. Ellos ni siquiera podían ponerla sobre un orinal de cama. Su madre, aún una mujer joven, estaba allí con parálisis y canosa de ver a su hija postrada allí muriéndose poco a poco. Tuberculosis de los órganos femeninos. Se le esparció. Ella pesaba unos 17 kilos. Creo yo que le calcularon. No la podían levantar lo suficiente para poner el orinal de cama debajo de ella. Tenían que jalar y sacar una sábana debajo de ella, una de hule. 9 años y 8 meses llevaba ella postrada allí, sin ni siquiera poder levantar la cabeza para ver un árbol que estaba junto a la ventana. Un día, parado por allá sobre la ladera, donde George Wright, el Espíritu Santo, me dijo, «Ponte de pie». Y miré y allí había una luz brillando a través de un árbol de cornejo. Dijo, pasa por donde los Wright, o más bien pasa por donde los Carter. Cuando llegué allí, el Señor Jesús le había mostrado a su madre una señal que yo venía. Entré donde estaba esa muchacha postrada allí en esa cama, tan débil que ella ni siquiera podía levantar el pocillo para escupir. Su madre se lo sostenía, ella tratando de escupir en el pocillo por la TV. Yo dije, hermana Georgie, Jesucristo, el Hijo de Dios, se encontró conmigo allá en el campo hace como una media hora. Me dijo que viniera y le impusiera las manos. Así, dice el Señor. Póngase de pie. El sexto sentido entró en acción. Un poder tocó a esa muchacha. Por primera vez en 3 años, o 9 años y 8 meses. Ya no había estado de pie. De un salto se puso de pie. A los patios y bendecía los árboles y el césped y todo. Y entró y se sentó al piano y comenzó a tocar. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel. ¿Por qué? Los razonamientos hubieran derribado. Ella no lo podía hacer. Hasta ahora no lo sé. Yo nunca lo sabré. Solo fue el poder de Dios que la mantuvo de pie. Sus piernas no estaban ni así de anchas aquí en las articulaciones. Para nada. Eran como palos de escobas. De eso han sido unos 12 años o 14. Y hoy día ella está fuerte y saludable, sirviendo al Señor Jesús. ¿Qué pasó? La primera vez parecía que nada había sucedido. El razonamiento hubiera dicho que no podía suceder. Pero hermano, ella se aferró de esa palabra. Si Dios pudo tomar a esa muchacha lisiada allá en Salem, esa muchacha Neil, que había estado lisiada y paralizada, sus brazos le colgaban así, y pudo sanarla, Él también podía sanarla a ella. Ella lo creyó. El hermano Hall postrado allá, muriendo con cáncer. El mismo hombre me llevó allá. Su médico de Milltown lo envió a este médico por acá de New Albany, allá en el hospital St. Edwards. Olvido, él atendió el parto de mis niños. Un buen hombre, un buen médico. Él lo examinó, dijo, cáncer. Le dijo al Dr. Brown allá en Milltown, dijo, él se está muriendo. El Dr. Brown dijo, eso pensé.
Lo llevaron a su hermana por aquí, que es un pariente del señor Cobb, que era el juez de la ciudad. Y cuando él llegó allá, dijeron, solo ténganlo aquí hasta que él muera. Y me mandaron a llamar. Fui día tras día con mi esposa en ese entonces. Oramos por el hermano Hall. Yo lo amaba. Él había sido uno de mis convertidos para Cristo. Él fue decayendo más y más, y no podía mover las manos. La señora Hall dijo, Billy, ¿habrá algo que puedas hacer? Yo dije, no hay nada que yo sepa hacer, hermana Hall. No logro escuchar ni una palabra del Señor. Dije, me gustaría que mi médico lo viera. Dijo, ¿quién es su médico? Yo dije, el doctor Sam Adair. Y llamé a Sam. Sam dijo, lo único, yo lo puedo remitir a Louisville, Billy, para radiografías y demás. Dijo, te daré el informe. Enviaron una ambulancia, lo recogieron y lo llevaron. Regresaron. Sam me llamó y dijo, Billy, él tiene cáncer al hígado. No podemos sacarle el hígado y que él siga vivo. Dijo, él es un predicador, él debería estar bien ahora. Es mejor que le digas que va a partir. Yo dije, él está listo para partir, Sam. Pero la cosa es que me duele mucho verlo partir. Él es mi hermano y yo lo amo. Y pensé, oh Dios, haz algo por mí. Yo me preparaba para salir a cazar ardillas esa mañana. Miré afuera antes de que amaneciera. No había nadie en el patio. Tomé mi rifle y comencé a caminar por la casa. Había una manzana de apariencia rugosa y vieja colgada en la pared. Pensé, ¿por qué Meda habrá puesto eso en la pared? Miré una y otra y otra y otra hasta que había 6 colgadas allí. De un tirón me quité el sombrero y caí de rodillas en el suelo. Miré allá arriba y luego una manzana grande y hermosa vino y se comió todas esas manzanas. Miré, y detenida allí encima estaba esa misma luz que cuelga allá en esa fotografía. Detenida allí, arremolinando. Dijo, ponte de pie, ve, dile al señor Hall, así dice el Señor, él no morirá, sino que vivirá. Yo fui y se lo dije, no hubo ningún cambio en él. Sin embargo, él lo creyó. Él se aferró de eso. Parecía que no había ningún cambio. Pasó un día, nada diferente. El segundo día, nada diferente. Como al tercer día, empezó. Y aquí está él viviendo hoy, después de años y años. Veo sentada aquí mismo a la señora Weaver. No me equivoco. Cuando su hija vino después de la sanidad de Margie Morgan, yo fui allá. Y no había nada que esa mujer pudiera hacer. Ya estaría muerta dentro de unas horas. Ellos tenían 1 o 2 inyecciones que podrían aplicarle. Y eso era todo. Ella había tenido una operación femenina. El cáncer se le había esparcido por la columna. Ellos lo habían esparcido al operar. No había nada que hacer por la mujer. Yo quería hablarle a ella de la sanidad, pero ella dijo, Señor, usted es un ministro de Jehová, Dios, y yo no soy digna de que usted entre a mi casa. Ella misma considerándose indigna de que viniera un ministro. Dijo, yo he vivido la vida, he bailado y he hecho cosas que yo no debía haber hecho. Yo he usado malas palabras y cuanta cosa más. Ella me contó sus pecados y dijo, yo no soy digna de ello. Yo vi que ella estaba diciendo lo correcto. Ella tendría que recibir a Cristo aquí antes que ese sexto supersentido llegara a entrar en acción. Nos arrodillamos. Yo hablé con ella acerca de si vuestros pecados fueren como la grana. Ella dio su vida al Señor Jesucristo. Y cuando lo hizo, ella dijo, me siento tan diferente. Algo me ha pasado. Algo me ha pasado. Yo quiero estrechar manos con todos ustedes. En ese momento miré afuera y la vi en una visión, yendo detrás de la casa hacia un gallinero. Yo dije, señora Weaver, así dice Jehová Dios, usted irá a ese gallinero y usted vivirá. Ella no podía actuar según lo que sentía. El cáncer se la había comido. Ella no podía actuar por lo que el médico había dicho. Ya se estaba muriendo. Y de eso ya ha sido, creo yo, 14, 15 años, señora Weaver. 14 años. Ella llegó tambaleándose a este tabernáculo cuando estaba enferma. Parecía que ni pudiera bajarse de la cama, los bracitos huesudos. Pues ella le prometió a Dios que vendría y se bautizaría en el nombre de Jesús. Nosotros la levantamos de lo que casi era una silla de ruedas, allí, una silla. La bajamos a la pila y la bautizamos en el nombre de Jesús. Y allí está sentada ella, en esta noche. Mírenla si ustedes quieren ver un ejemplo de salud. ¿Por qué? Derribando razonamientos e investigaciones científicas y cuanta cosa más. Porque el sexto sentido entró en acción. Eso es. Miren, permítanme volver a decir esto solo por un momento. Jesús pasó junto a un árbol en una ocasión, y era una higuera, y él miró la higuera. Ahora, por favor, no se pierdan esto.
Él miró la higuera y no tenía higos. Y él dijo, maldijo al árbol y dijo, ningún hombre coma de ti. Los discípulos miraron alrededor. El árbol se veía como siempre. Una hora después, todavía lucía igual. Dios no abrió la tierra para que se lo tragara. Dios no envió un relámpago zigzagueando de los cielos para reducirlo a cenizas. Él podría haberlo hecho. Seguro que podía. Él no hizo esas cosas. ¿Qué sucedió? El árbol había sido maldecido. La fe de Dios había sido colocada contra la vida de ese árbol. No había nada físico que se pudiera ver, pero bien abajo, en la tierra, abajo en las raíces del árbol, la muerte estaba comenzando. Había sido maldecido. El sexto sentido había venido en su contra. Tenía que morir. Comenzó a morir desde las raíces. Eso mismo sucede con un cáncer. Eso mismo sucede con un tumor. Eso mismo sucede con cualquier enfermedad. Cuando ese sexto sentido del poder de Jehová, Dios, se levanta contra eso. Dijo, Satanás, sal de allí. Posiblemente ustedes no vean ninguna muestra física acontecer inmediatamente, pero esa fe se aferra allí de todas maneras. Ha sido maldecida. Ese sexto sentido no, ese super sentido no cederá. No prestará atención a cómo ustedes se sientan, a su semblante, cómo actúan. No tendrá nada que ver con ello. La palabra de Dios ha sido aplicada. Sexto sentido toma control de ello. Eso es todo. Entra en acción. El cáncer empieza a disminuir. Se muere desde las raíces y se acaba. Seguro. Por medio de este mismo sexto sentido tan contundente, reinos se han derrumbado, cayendo una pared sobre la otra. Por medio de este sexto sentido, el mar rojo retrocedió, y una tierra seca se abrió paso para que escaparan los hijos de Dios. Por medio de este mismo sexto sentido, Sansón desafió a 1000 filisteos armados con armaduras y lanzas. Él no tenía manera de defenderse, solo la quijada de una mula salvaje. Y ese sexto sentido entró en acción y derribó a 1000 filisteos. ¡Aleluya! Por medio de este sexto sentido, los muertos han sido resucitados. Por medio de este sexto sentido, se han logrado milagros poderosos. Es la fuerza más poderosa que haya llegado a la tierra. Lo es ese supersentido, llamado el sexto sentido. No tiene nada que ver con esto aquí abajo. Si esto aquí lo declara y le dice a ello amén, entonces bien, ustedes están avanzando. Pero no importa lo que haga esto, crean ustedes eso. Allí es donde está el poder. Si en vuestro corazón creéis, su quinto sentido de pensar está dentro de su cerebro, pero su sexto sentido está en su corazón. Ustedes creen con su corazón. La confesión es hecha por la boca. Ustedes creen con su corazón. Sí, Señor. Ese sexto sentido, esa fuerza poderosa. Escuchen, por ese sexto sentido, hubo un profeta que fue arrojado en un foso de leones. Y debido a ese sexto sentido, los leones no se pudieron comer a Daniel. No pudieron. No se pudieron acercar a él debido a ese sexto sentido, ese super sentido. Por medio de ese mismo sexto sentido, 3 jóvenes hebreos fueron arrojados a un horno ardiente y ellos desafiaron las llamas del horno. Ese sexto sentido, todos los razonamientos probarían que ellos morirían quemados antes que llegaran allí. Pero ese sexto sentido los guardó allí por 2 o 3 horas. Y cuando abrieron el horno, ellos vieron a uno parado entre ellos como el Hijo de Dios. Ese es el sexto sentido. Las llamas no lo consumían. Sí, Señor. Fue ese mismo sexto sentido en una ocasión cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel
Ellos lo iban a decapitar al día siguiente. Y allá en la casa de Juan Marcos ellos tuvieron un servicio de oración. Ese sexto sentido empezó a acumularse alrededor de esa cárcel, en donde él había sido cubierto por la oración. Ese sexto sentido entró en acción. La columna de fuego entró por la ventana y tocó a Pedro y dijo, ven, sal de aquí. El sexto sentido. Fue ese sexto sentido que no permitió que San Pablo se ahogara en ese poderoso mar, cuando esa navecita estaba inundada. Fue el sexto sentido que lo guardó de ahogarse. Ese super sentido. Fue ese sexto sentido que cuando la serpiente lo mordió en la mano, él la sacudió arrojándola al fuego. Fue el sexto sentido que hizo eso. Fue ese sexto sentido que resucitó a Jesucristo de los muertos, después de yacer en la tierra, porque él creyó la palabra de Dios. Dijo, destruid este cuerpo, y yo lo levantaré de nuevo al tercer día. Pues David dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Fue ese supersentido, derribando los razonamientos de estos sentidos. Crean en el supersentido, el sentido de la fe, el cual da Jesucristo. Por ese mismo sentido, Dios habló cuando no había nada. ¿Qué es ese sentido? Ese supersentido es Dios, la fe de Dios en ustedes, la parte de Dios que entra a ustedes y les da el supersentido. Por mismo de ese supersentido, Dios constituyó el mundo de cosas que no eran y que no se veían. Él habló su palabra y creyó su palabra. Y un mundo se sacudió viniendo a existencia. ¡Gloria! El sexto sentido, el supersentido. ¡Oh, Dios! Derrámalo en mí. Dámelo a mí y a todos los que lo necesitan. Derrama tu sexto sentido en mí, Señor. Yo estoy dispuesto a rendir estos 5, mi propio conocimiento, pensamientos, derribando todos los razonamientos, Señor. Tu palabra sea veraz y la palabra de todo hombre, una mentira. Todo razonamiento, toda duda, sea desechada y permíteme caminar por medio del supersentido, el sentido del Espíritu Santo. ¿No quieren ustedes eso? Eso es lo que queremos. Dios los bendiga, amigos. Eso es lo que ustedes necesitan. Ese supersentido pedirá algo. Y sabe que Él lo dará. Ha sido persuadido. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Si el sexto sentido dice, Dios cumple su palabra, yo me entrego a Él, rindo todo lo que yo tengo a Él. Mi sentido dice que esto lo traerá cumplimiento. Mi fe en la palabra de Dios. Entonces llame todo lo demás contrario a eso como si no existiese. Abraham se encontró con Dios. Y Dios dijo, vas a tener un bebé por Sara, y él de 75 y ella de 65. Abraham llamó todo lo que no era que era contrario a eso, como si no fuese. Él caminó como si hubiera visto a Dios. Y él creyó. Él declaraba que todo lo que decía que no lo tendría, cualquier razonamiento, cualquier cosa que el médico tal vez haya dicho, pues Abraham, ya eres demasiado anciano para eso. No importó lo que el médico dijera, lo que cualquier otro dijera, lo que su propia mente dijera, lo que cualquier otra cosa dijera. Dios tenía la razón y él se mantuvo en ello. Ese es el sexto sentido, el super sentido. Dios, dámelo a mí. Dios, dame más de eso para ministrar a su pueblo. Es mi oración. Esta mañana, cuando esa madre trajo a ese bebé pelirrojo parada aquí, las lágrimas le rodaban por las mejillas. Yo dije, ¿qué es lo que pasa, hermana? Ella dijo, hermano Branham, tiene leucemia. Yo sentí que algo se levantó. Oh, él es un pronto auxilio en las tribulaciones. Aquí, no hace mucho, Bill y yo íbamos por la carretera conduciendo. Unos muchachos de color venían por la carretera y ellos iban a una alta velocidad. Y golpearon de lado un carro y dieron vueltas tras vueltas tras vuelta tras vuelta. Y arrojó muchachos por toda la carretera. Y un muchachito quedó atrapado debajo del carro, con su espalda atrapada contra el carro. Los muchachos salieron de un salto y empezaron a levantarlo. Él dijo, oh, por favor, no lo hagan, se me parte la espalda. No, ustedes me matarán, no lo hagan.
Y ellos dijeron, oh, tenemos que quitártelo de encima, se está incendiando. Dijo, dejen, no lo muevan, ustedes me están aplastando. No lo hagan, no lo hagan. Yo grité allá abajo, hijo, ¿eres cristiano? Él dijo, no, señor. Yo dije, será mejor que ores. Él dijo, sí, señor. El sexto sentido entró en acción. Caminé allí, detrás del carro, y jamás lo sabré sino hasta el juicio. Pero de repente ese carro se dio la vuelta y le fue quitado de encima. Y él saltó de pie y estaba bien. ¿Qué era? Un pronto auxilio en las tribulaciones. Nosotros veníamos de... Una jovencita de color venía manejando un auto por la carretera. Un Plymouth nuevo. Tenía recorrido más o menos unos 643 kilómetros. Ella había venido conduciendo a una velocidad considerable. Y yo vi el carro. El cigüeñal estaba metido en el árbol. Billy y yo paramos. La carretera por la que veníamos había estado lisa y congelada, pero allí ya estaba seca. La muchacha, el viento estaba soplando tan fuerte allá en Minnesota que sacó el auto a un lado. ¿Tú lo recuerdas, Billy? Yo corrí a ella y allí estaba. Ella dijo, oh, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Llamaron por la ambulancia. La ambulancia vino y tenían un hombre muerto allí atrás en la ambulancia. Dijo, yo no la puedo llevar. Así que el granjero dijo, bueno, envíen rápido a alguien más. La mujer se está muriendo. Yo me acerqué allí y dije, señora, un momento. Ella dijo, oh, no me toque, señor. No me toque mi espalda. Dije, señora, ¿es usted cristiana? Ella me miró y le dije, soy un ministro del Evangelio y se está muriendo. ¿Cómo está usted con Dios? Ella dijo, Señor, quiero estar bien ahora mismo. Y el sexto sentido entró en acción. El poder de Dios bajó. Ella pudo salir del auto sin que nadie la ayudara. El poder de Dios presente. El pronto auxilio en las tribulaciones. Nosotros caminamos por fe. Nosotros vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Así es como debemos vivir. ¿A cuántos les gustaría tener más del sexto supersentido? Entonces inclinemos nuestros rostros mientras oramos. Precioso Señor, Dios nuestro y Padre nuestro, eres tan bueno con nosotros. Nos diste 5 sentidos para vivir y por los cuales caminar en esta tierra, o para tocar la tierra. Podemos palpar cosas que se pueden sentir con nuestras manos, cosas tangibles. Tú nos has dado el oído para que podamos oír. Estamos tan contentos de eso que podemos oír la palabra de Dios y por ese medio, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos agradecidos por estos 6 sentidos, Señor, que los conservemos todos los días de nuestra vida, pero que este super sentido, que el sentido de la fe que le pertenece al creyente, porque le es necesario para así creer. Señor, danos más de Él. Oh, purifícalo, Señor, y pruébanos, y llénanos con tu bondad y tu poder. Permítenos caminar todos los días de nuestra vida mediante el sexto sentido, mediante el sentido de la fe, que es dado únicamente por medio de Jesucristo. Que lo que pedimos, orando, creemos que lo recibimos, sin dudar en nuestro corazón. Y tú prometiste que acontecería. Y estos que tenían las manos levantadas, Señor, estoy llorando por ellos. Ellos tenían necesidades, tú las conoces. Oro que tú las suplas cada una, que el deseo de ellos sea cumplido. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these 3 are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake. ¿Lo han oído antes? Ahora sin la música, solo por un momento. Fe. Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these 3 are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake. Amen. That's right.
Es correcto. Oh, hermano. Preciosa fe gloriosa. Dios, dame fe. Por fe, Abraham. Por fe, Isaac. Por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y muerto, aún testificaba por ella. Oh, cómo necesitamos fe. Yo le amo a Él. Yo quiero más fe. Mi deseo en esta vida y para este año nuevo que viene es más fe en Dios. Dios quita toda duda de mi mente, si es que llegara a surgir. Satanás pelea contra mí. Él pelea contra ustedes. Él intenta disparar sus flechas. Pero que yo tenga ese escudo de fe siempre delante de mí, para resistir las acechanzas del diablo, para golpear, para derribar sus dardos de fuego, es mi oración sincera. Dios los bendiga. ¿Tiene algo que decir, hermano Neville? Pase.